le di mi teléfono, usted me lo dio, yo lo leí y al otro día a las 7 de la mañana le respondí, lo firmo. Inmediatamente después la historia fue otra. Entonces yo le agradecería, de verdad, senador, que así como tuvo usted la voluntad para agradecer o para rectificar o agradecer la rectificación del senador Gustavo Bolívar, usted lo hizo esta mañana, rectificar usted también conmigo. Yo, senador JP Hernández, pues realmente siento que mis palabras fueron tergiversadas, que yo le expresé a usted en la reunión privada en la que estábamos con la bancada que firmaría el proyecto de ley que usted presentó, como he firmado absolutamente todos los proyectos de ley que van en el sentido de enviar no solamente un mensaje de austeridad, y se lo dije, es solamente que tenía yo unas consideraciones, proyectos de ley que buscan rebajar el salario de los congresistas. Y le decía yo que tenía unas consideraciones. Primera consideración, que debería aplicar también para todos los altos cargos del Estado colombiano, porque bajarle el salario a los congresistas es mínimo frente a los altos salarios del Estado colombiano. Hacía otra consideración, que yo esperaba que este proyecto de ley nos permitiera abordar una discusión en torno a reducir, por supuesto, la brecha salarial, pero aumentar el salario mínimo, dar la discusión sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo, porque la brecha no es disminuir hacia abajo, es también brindarle dignidad a los colombianos y colombianas. Y, por supuesto, dignificar la labor de los congresistas. Sobre esto hemos dado múltiples discusiones. Por supuesto que hay congresistas que, como coloquialmente se dice, calientan la silla, pero hay otros congresistas que trabajan incansablemente. Y por lo tanto yo tenía esas consideraciones y quiero que sean públicas las consideraciones que he tenido, señor senador, ya ahorita, y que sean públicas estas consideraciones, porque lo que se ha expresado en redes, en medios, a pesar de que yo a usted le escribí por interno, después de que usted me presentó el proyecto de ley, que fue la cuarta consideración, le dije yo a usted, senador, no acostumbro firmar proyectos de ley sin leernos. Es el mínimo de responsabilidad que tengo como congresista, poder leer el proyecto de ley que firmo. Y muy temprano, a las 7:15 de la mañana, le escribí, he leído el proyecto de ley, lo voy a radicar, lo voy a firmar, perdón, senador JP. Es decir, lo voy a acompañar. En este momento voy a firmar el proyecto de ley, independientemente del matoneo al que fuimos sometidas, las congresistas, de las tergiversaciones, de nuestras palabras. A pesar de todo ello, lo voy a firmar por mis convicciones, porque no solamente voy a acompañar el suyo, sino acompañaré los proyectos de ley que vayan en ese sentido. Pero creo que tiene que existir, y aprovecho esta oportunidad, senador, para que se puedan construir no solamente el colegaje que se construye entre congresistas de esta corporación, del Senado, de la Cámara, sino porque si somos congresistas progresistas que compartimos en teoría principios, tenemos que tener, y las formas en la política son importantes, senador. Entonces aprovechemos esta oportunidad no para entrar en un rifirrafe que me parece innecesario, sino para construir de aquí en adelante prácticas sanas, de respeto, de trabajo en conjunto. Hacia allá es hacia donde debemos caminar, pero bajo ninguna circunstancia someternos los unos a los otros de manera irresponsable, a veces, o sin ningún tacto, a un matoneo absolutamente innecesario. Por supuesto que aquí todos podríamos revirar, por supuesto, pero ustedes podrán revisar mis redes sociales y van a ver que hice un comunicado, me mantendré en ese comunicado. Las redes sociales también se pueden utilizar de manera responsable y respetuosa. Gracias, y espero, senador, que acepte usted esta invitación respetuosa y que en adelante podamos ahorrarnos circunstancias incómodas y que destruyen y minan los caminos de confianza que deberíamos construir en adelante. Senador Pulido Hernández. Buenos días, compañeros, presidente. Yo presenté un proyecto de ley de reducción de ingresos para los congresistas de una manera muy respetuosa a todos mis compañeros, incluso lo anuncié en plenaria de Senado. Desde el principio quise que unidos como Congreso le enviáramos un mensaje a los colombianos y en todos los medios de comunicación manifesté que no iba a revelar ningún nombre y ningún partido de aquel que se negara a firmar este proyecto porque es algo voluntario y aquí no hay obligación de hacerlo. Yo quiero decirle, senadora María José Pizarro, que sí estuve en esa reunión privada invitado por el presidente Roy Barreras y en ningún momento yo he entregado ninguna información.
quiero que sepa algo, que en esa reunión también me di cuenta de las profundas diferencias que hay dentro del pacto. Les toca que revisen quién de los del pacto o de las personas de logística o de los que estuvieron ahí revelaron esos nombres, senadora María José Pizarro, porque no lo hice ni siquiera en medios televisivos, porque lo iba a hacer en esa emisora. Yo no hice eso, senadora Pizarro, y le dejo esa claridad. Tampoco tengo la culpa de que hayan sido los de los partidos tradicionales los que hayan firmado primero. He hablado con 8 senadores del Centro Democrático, de los cuales 7 me acompañaron en este proyecto de ley. Yo no tengo la culpa de eso. Entonces me están diciendo que es que estoy ahora como un caballo de Troya atacando a los alternativos. No, yo hice la invitación. Hay senadores del Partido Liberal, del Partido de la U, del Partido Conservador que se unieron a esto. Esa no es mi culpa, que sean los tradicionales los primeros en firmar. Tampoco le voy a negar a los medios de comunicación que le comuniquen, que le transmitan a los colombianos el ejercicio de nosotros como congresistas. No me pidan que hagan eso porque fue precisamente lo que los alternativos criticaron mucho del gobierno anterior. Los medios de comunicación están para eso, para comunicar y que sean ellos los que le digan a Colombia qué hacemos y qué no hacemos dentro de este Congreso. Y por último, no sé, pero los seguidores de algunos congresistas que están molestos, les pido un poquito de silencio, por favor. Los seguidores de algunos congresistas que están molestos me acusaron, presidente, de que yo había plagiado el proyecto de ley del senador Gustavo Bolívar. Y hablé con el senador Gustavo Bolívar y ¿sabe qué me dijo? Que sus asesores le habían entregado una mala información. Estaban diciendo que yo quería tocar los gastos de representación y dejar el salario en 20 millones. Las dos cosas falsas, pero sobre todo esa, acusarme de plagio. Yo ya le dije una vez y lo vuelvo a repetir. Si me quieren quemar a mí, como quemaron a candidatos presidenciales, háganlo con verdades y no lo hagan con mentiras. No piensen que yo aquí vine a jugar, porque si así lo piensan, se están equivocando y bastante. Gracias, presidente. Senadora Paloma Valencia y luego la senadora María Fernanda Cabal. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo recibí la gentil invitación del senador JP a firmar su proyecto y no lo firmé por una razón, querido presidente, y es porque yo considero que el del Centro Democrático es un proyecto superior en todos los sentidos. Primero, y se lo tengo que decir aquí públicamente para que quede constancia de este tema, el Centro Democrático lleva 3 legislaturas presentando los proyectos relacionados con el salario. Aquí, de hecho, la Comisión Primera siempre me los ha votado, presidente. Yo he sido su ponente en todas las ocasiones. Primero presentamos el proyecto de congelamiento, sobre la base de que unos años de congelar el salario iban a terminar nivelándolo. Ese proyecto terminó hundiéndose, si mal no recuerdo, hace 8 años, durante el gobierno Santos, en su tercer debate. Lo volvimos a presentar en otra legislatura y se volvió a hundir, ingeniero. Después de eso volvimos a insistir cuando llegó el presidente Duque, creo que ahí fue donde más lejos llegó y también en los últimos debates se murió. Pero tuvimos una idea que muestra cómo hemos venido pensando el tema y es el del impuesto sobre el salario de los congresistas y de los funcionarios. Nosotros lo llamamos el impuesto solidario. Fue iniciativa del Centro Democrático durante la pandemia y el presidente Duque lo sacó en un decreto con fuerza de ley 20% del salario de los congresistas, de los magistrados de las altas cortes y de todos los altos salarios del Estado. Y le cuento una cosa muy triste, presidente, la Corte Constitucional, que en mi opinión estaba impedida para hacerlo por ser sujeto pasivo de ese impuesto, lo tumbó. Nosotros, ¿qué hemos propuesto? Volver a insistir en ese impuesto, porque esa es la única forma de llevar a una reducción de los actuales salarios. Con todo el cariño y el respeto al senador JP, yo le dije, el problema de lo que usted está proponiendo es que cualquier congresista puede demandar y simplemente la rebaja se va a caer. Por una razón, los derechos adquiridos. Cuando un congresista es elegido, senador JP, queda elegido con las prerrogativas que está elegido. Es decir, las primas que impuso el presidente Santos hoy hacen parte de las medidas laborales que los congresistas tenemos. Entonces, usted puede quitar la prima y cualquiera demanda y esa prima se la tienen que devolver a todo el Congreso, porque usted no puede tocar las erogaciones laborales, no porque nosotros no queramos, sino porque son los tratados internacionales. Usted no puede desmejorar porque hay derechos adquiridos. La teoría de los derechos adquiridos pues ya existe y está bien reconocida. Yo le he preguntado, no ahorita con relación a su proyecto, con relación a los proyectos que hemos presentado nosotros a muchos laboralistas y no habíamos podido encontrar el mecanismo. Por eso nosotros habíamos propuesto el congelamiento, que es absolutamente legal. Pero hoy está la alternativa del impuesto. Y entonces quiero extenderle a los senadores de esta comisión. ¿Y por qué esta comisión, presidente? Porque siempre nos han acompañado en esta iniciativa, a que nos acompañen en la iniciativa del impuesto sobre el salario alto de todos los funcionarios del Estado. El impuesto solidario estableció 20% para los salarios altos, como los de los congresistas, magistrados y demás. Lo propusimos de 10% para salarios entre 10 millones y 20. Y de 5%, de 5% entre 10 y 20 y entre 20 y 30 del 10%. Eso es lo que tenemos que hacer, señor presidente. De manera que quiero plantear ese tema, porque si aquí hay voluntad
voluntad de bajar los salarios se puede hacer muy fácilmente, sin contrariar ninguna ley, sin posibilidades de que nos demanden por los beneficios de los derechos adquiridos, sin posibilidades de que se diga que se está violentando algún tratado internacional, vía impuesto solidario, como lo hicimos durante la pandemia. Y quiero extenderle la invitación a todos a que nos acompañen, porque esa es, senadora María José, la única manera legal, efectiva, que no tiene riesgo jurídico para que después terminen demandando al Estado y haya que pagar fortunas en moras y en todo tipo de cosas, es el impuesto. El impuesto es absolutamente transparente, claro, y ejecuta el propósito, que es bajar el salario para este periodo de impuestos. De manera que invito al senador JP, a la senadora María José y a todos los miembros de esta comisión, ingeniero, a que nos acompañen con una iniciativa que no surge de ahora, sino que es el producto de la reflexión de 8 años de ver cómo logramos sacar adelante esta iniciativa. Gracias, señor presidente. A usted, senadora. Continuamos con la senadora Cabal, que está inscrita, y luego volvemos a intervenir de los que ya incluso han tenido la oportunidad de hacerlo. Senadora Cabal. Gracias, presidente. Pues, querido senador JP, bienvenido al matoneo y a perder el derecho al buen nombre. Esa ha sido de las peores experiencias de mi vida. Cuando yo leo mi biografía, no sé a qué horas he cometido tantos delitos, habiendo sido mamá de 4 hijos, empresaria, empleada de la Universidad de los Andes, funcionaria pública, servidora. No sé a qué horas desplacé tanta gente, no sé a qué horas cometí tantos delitos, se lo digo de verdad. Ni sé a qué horas mi familia se volvió tan delincuente como generalmente la describen los portales promovidos por la izquierda, donde uno no tiene ningún mecanismo de defensa. Entonces, que esto sirva de invitación para la agresión, la reducción, por lo menos, si no se pueden contener en estas emociones, la reducción de la agresión en redes, porque así no se va a construir absolutamente nada, y menos con un gobierno como el actual, que se encargó de darle garrote al gobierno de Duque, que contrario a como lo dibujaron, fue bastante complaciente con la izquierda y bastante castigador con los propios del Centro Democrático. Ahí los resultados. Un gobierno como el de Petro, donde de entrada está diciendo que si no se le aceptan sus propuestas, vamos a tener aquí las manifestaciones. Siempre vamos a tener diferencias. A veces podemos tener afinidades, pero nuestro público no acepta las afinidades. Es increíble. A veces yo puedo estar de acuerdo muchas veces con el senador Robledo, y me dio mucha risa porque una fotografía que nos iban a tomar, él dijo, uy no, si me toman una foto con usted se me van mis electores. Uno ha llegado a un nivel de polarización tan alto que le aseguro que si uno se sienta encuentra más puntos en común que los que la misma gente cree. Pero su gente de pronto no acepta que tenga firmas, o la gente de los partidos de gobierno que tenga usted firma de alguien. Eso es absolutamente absurdo cuando uno tiene que tener mínimos éticos en un país. Para mí el ideal es reducir el tamaño del Estado. Ese cuento de que para tener más participación en la región es mentira. Más participación tendrían las regiones si tuviéramos un Estado federal con más capacidad de tomar decisiones regionales y no venir a mendigar a Bogotá para terminar en estos carruseles a lo Mario Castaño. Aquí hubiera más independencia si los gobernadores y alcaldes tuvieran más autonomía. La mendicancia es terrible. Santos concentró toda la decisión presupuestal. Por eso modificó el tema de regalías. Es vulgar que todavía haya regiones que si no tienen un padrino político no bajen recursos. Ojalá entendiéramos que esto mejoraría, sí, con una reducción del tamaño del Congreso y sí reduciendo la brecha. Y ahí le quiero contestar a la senadora María José Pizarro. Sería extraordinario que el salario mínimo no se estableciera por una norma, que la economía de capital generara tal nivel de prosperidad que usted no necesitara una reglamentación. Los países ricos generalmente tienen un referente de mínimo que no lo pagan, porque la gente no se contrata por mínimos. Usted va a Estados Unidos y le ofrecen $7 la hora y usted en el vecindario tiene a 15, a 20. La economía es tan próspera que no hay mínimos. Aquí tienen que haber mínimos por el abuso, claro, de empleadores que si pudieran no pagar nada y salarios de hambre lo pagan. Pero también una informalidad tan grande que la han propiciado por lo general políticas progresistas, que es la inflexibilidad laboral o la estabilidad laboral reforzada, que suena muy bonito. Pero usted sabe qué le pasa a las mujeres que están en edad de quedar embarazadas, que no las vuelven a contratar. Otra vez nos volvemos, por lo menos las de mi edad, más apetecidas, cuando antes no nos daban trabajo, porque no vamos a tener hijos. Cada acción genera una reacción lógica en la economía de mercado, que es lo que muchas veces ustedes no entienden y quieren imponerlo a la fuerza, como regular los precios. Si uno tuviera sentido común, uno no espanta la inversión privada, nacional y extranjera. Uno no sobreregula las normas ni las conductas de la gente. El capital es volátil porque necesita confianza. Ah, no. Aquí la verdad es que con esta cantidad de manifestaciones de estos ministros yo estoy aterrorizada. La ministra de Minas, una señora que va a exponer nuestra seguridad energética porque se le da la gana de no explorar. Ojo, Europa ya declaró que el gas es energía limpia, ¿no? A ver cómo van a reaccionar los ultraambientalistas.
Porque vamos a depender de un país que expulsa ciudadanos, un gobierno genocida. De ninguno, así fuera bueno el gobierno de Venezuela. No tenemos el ejemplo de Alemania, que si Putin le cierra el gas, se le congelan los alemanes. Tanta propaganda de descarbonización de Europa y están comprando desesperadamente los alemanes carbón. Por favor, o sea, no jueguen con el futuro de la gente. Yo comparto que este país sí tiene que tomar decisiones de carácter estructural, que no lo ha hecho. No lo ha hecho. Veo a Petro que se le olvidó la democratización del crédito. No sé si fue que le hablaron muy duro. Si hay algo que no deja crecer un país, es el no acceso al capital. Por eso Colombia no disfruta de economía capitalista, es una farsa lo que hay aquí. Aquí no hay economía capitalista ni libre mercado. Si lo hubiera, creceríamos al doble. Pero para volver al primer punto, senador JP, no se frustre. Tampoco es necesario que usted de buena voluntad pretenda que todos lo acompañemos. Usted no se imagina lo que nos ha tocado a nosotros padecer aquí. Yo llevo 6 años presentando un proyecto de ley para que al campesino pobre, que su único medio de subsistencia, no se lo quite la ley de restitución de tierras. ¿Usted sabe lo que han dicho de mí? Que soy una despojadora. Ojalá ustedes conocieran los dramas de un campesino de 1 hectárea que lo dejan en la miseria. Pero como lo presenta María Fernanda Cabal, trae un prejuicio. 6 años la unidad de restitución dejando campesinos morirse de hambre porque su único medio de subsistencia no es una posesión y una tenencia, es propiedad privada legítima comprada con todos los requisitos de un Estado ladrón como el Estado colombiano. He enseñado en todos los escenarios el fenómeno de lo que sucedió con el INCORA. No, a nadie le importa. Por eso yo creo muy poco en la buena fe de senadores y de representantes en el Congreso. A nadie le importa. A nadie. A usted le importa, usted es nuevo, se va a llevar tantas decepciones, pero no importa tampoco. Es parte de la vida. Yo el cuero ya lo tengo de cocodrilo. Espero no tenerlo como el de Roy, ¿no? Ese sí es el más aventajado de todos. Yo a veces le admiro su capacidad de supervivencia. Yo le digo a Roy que él cae como los gatos, parados. Y como no conoce la vergüenza, esa sí me cuesta a mí aprender a desconocer la vergüenza. Lo invito a que coincidamos en puntos, que en medio de las diferencias aplaquemos los ánimos de los seguidores, de ustedes y de nosotros, que ven tan improbable que uno se siente. Usted no se imagina lo que me costó a mí una fotografía con Griselda Lobo. Imagínese. No, pues, ya están adoctrinando a la Cabal en comunismo. Crezcamos un poquito en entender las diferencias y vamos a ver cómo logramos sobrevivir lo que nos espera. Gracias. Gracias, senadora Cabal. Senador JP, senador Humberto de la Calle y María José Pizarro. Senador Pulido. Muy cortico, solo para manifestarle, senadora Paloma, que pues ya llegará el momento en que en primer debate podamos debatir el proyecto de ley que yo estoy presentando. Manifestarle que ya son 4 proyectos de ley que yo conozco que se han radicado en este tema de reducción de ingresos. Los 4 muy respetables, no como me dijo por ahí un senador, que es que había uno que era el original y el resto somos piratas. Bueno, pero no era precisamente el suyo el que estaba manifestando que era el original, o sea que el suyo y el mío son piratas, según ese senador. Y lo otro, senadora Paloma, que acá lo importante es cumplirle a los colombianos. O sea, no se puede decir una cosa en campaña y otra ya elegidos. A mí me manifestaron en un partido, una coalición, que ellos no habían prometido la reducción de ingresos. Yo encontré un comercial de esa coalición ahorita en las campañas del Congreso prometiendo reducción de ingresos y ahora me lo quieren negar. Quiero que sepa algo. A mí no me importa si es mi proyecto de ley, si es el original o si es el pirata. Aquí lo que me importa es que unidos le cumplamos a la gente. Si es el suyo, maravilloso. Si es el mío, perfecto. Si es el original, espectacular. ¿Listo? Entonces que quede eso claro. Muchas gracias. A usted, senador Pulido Hernández. Senador Humberto de la Calle. Bueno, dijéramos que se precipitó este mini debate sobre este tema y no veníamos preparados, pero sí es necesario decir algunas cosas. Yo acompañé a JP con su proyecto por 2 razones. Primero, porque en campaña había ofrecido brindar una posición en ese sentido de la rebaja del ingreso. Pero en segundo lugar, porque he revisado, en mi opinión, el proyecto. Ahí tengo una muy cordial discrepancia con la senadora Paloma Valencia. Yo no creo que este sea un caso de derechos adquiridos, pero eso lo podemos discutir después. Dijéramos que no me sorprende que los laboralistas tengan ese punto de vista, pero yo francamente creo que aquí hay una dinámica distinta y lo mismo que se ha señalado sobre la imposibilidad de rebajar asignaciones a la luz de principios universales de derecho laboral, pero yo creo que aquí hay una estructura superior del Estado que se rige más por criterios de derecho administrativo y que generan para los congresistas, en mi modesta opinión, solo expectativas y no derechos adquiridos. Luego, yo creo que el proyecto del senador Pulido cumple con las normas legales y no veo inconveniente en ese sentido. Pero lo que quiero agregar, porque esto lo discutiremos después, es lo siguiente. Me parece que esta no es una gran reforma política. Este no es el gran tema que va a cambiar las costumbres políticas, pero sí
incide en la búsqueda de la recuperación de la confianza del Congreso, que es un elemento esencial. Y todos sabemos, no hay necesidad de repetirlo, que el Congreso como institución y los partidos están en una situación realmente ruinosa. Pero me parece que dar ese paso tiene un efecto, repito, que creo que es conveniente y que abre un camino de recuperación de la confianza en los congresistas y en particular, como lo dijo el senador Pulido, de quienes en campaña ofrecimos esa decisión. Creo que, sin embargo, mi llamado es a lo siguiente. Cualquiera de las iniciativas que hay sobre el particular que conducen a ese propósito, yo estoy dispuesto a examinarlas con toda tranquilidad. Por ejemplo, pese a lo que he dicho sobre el tema de los derechos adquiridos, me parece que la vía del impuesto que ha propuesto el Centro Democrático es eficaz, incluso puede ser mucho más eficaz. Y además tiene una ventaja y es que agrupa también otros funcionarios. La senadora lo dijo, es que no se trata solo de colocar al Congreso en la picota pública, que hay un problema de brechas que cubren otros segmentos de la administración pública. Termino diciendo lo siguiente, si lo que queremos es rescatar un quantum de confianza en el Congreso, yo creo que lo ideal es que esto no se convierta en una lucha que implique unos vencedores, que son los puros, y unos vencidos, que son aquellos que traicionan al pueblo. Yo creo, sinceramente, que debiéramos hacer todos, un esfuerzo de congregar voluntades, lograr un acuerdo que permita una cosa razonable, metódica, probablemente progresiva, a través de cualquiera de los caminos que se han propuesto. Me parece, repito, que si resulta triunfante una de estas iniciativas en contra de un grupo del Congreso que se verá descalificado, terminamos logrando lo contrario de lo que deberíamos conseguir a través de un acuerdo. Yo pensaría que el señor presidente del Congreso debería provocar una reunión de delegados de las fuerzas políticas y tratar de resolver esto de cara a la opinión pública y en beneficio del Congreso como un todo. Gracias, presidente. Gracias, doctor de la Calle. Continuamos con la intervención de la senadora María José Pizarro. Sí, en primer lugar yo coincido en que este no es un tema de réditos políticos, no es ni el proyecto del pacto, ni el proyecto del Centro Democrático, ni el proyecto del senador JP, no es un problema de quién se lleva la victoria política. Si realmente somos altruistas, pues se trata definitivamente de sacar adelante la reforma. Yo, por ejemplo, y eso quiero dejarlo claro, había firmado el proyecto que había presentado mi bancada, como la senadora Paloma Valencia expresa, ella firmó el que presentó su bancada. Y nadie tendría que estar en la picota pública por haber firmado el proyecto de su bancada. Al contrario, es una cuestión de coherencia, de acompañar de manera partidaria los proyectos, cosa que no sucedió en este proyecto de ley en concreto. No sucedió. Para mí, lo más molesto, y yo sí quiero dejarlo claro, por eso el sentido de mi intervención inicial no es el sentido del proyecto, ni es quién lo presentó, ni es la pertinencia del proyecto, ni es la necesidad del proyecto. Lo que más me molestó es que en medio de todo esto se haya infantilizado, manipulado mis reflexiones, ¿sí? Mi reflexión principal iba en el sentido, como bien lo señalaba el senador Humberto de la Calle, era la necesidad, primero, entonces de regular el lobby, las coimas. En segundo lugar, por supuesto, que aplicara para todos los altos cargos del Estado. En tercer lugar, y lo dije muy claramente, dignificar la labor del congresista. Mis hijas estaban ahí sentadas y escucharon todo lo que yo dije y se sintieron muy molestas por las declaraciones del día siguiente. ¿Por qué? Porque no iban en la reflexión. O sea, se manipularon mis palabras, eso se llama mansplaining. Hombres que buscan explicar a las mujeres porque nosotras no podemos explicarlo muy bien y eso es machista. ¿Por qué? La senadora Paloma Valencia sabe, lo sé porque nos hemos encontrado con nuestras hijas. Yo la he visto haciendo un esfuerzo inmenso con su hija Amapola. Todos sabemos que su hija se llama Amapola, en un esfuerzo por ser política y mamá al mismo tiempo. No sabía que la senadora Cabal tenía 4 hijas. Yo también tengo hijas. Y los esfuerzos que hacemos las mujeres, los sacrificios que hacemos las mujeres para poder hacer política y sacar adelante a nuestros hijos no tienen nada que ver con la manutención. Y usted no lo entendió y manipuló o, digamos, no expresó de manera correcta mis palabras. Le dije, llevo sin ver a mis hijas más de 1 año y medio por los sacrificios que hemos tenido que hacer. Porque estábamos en medio, bueno, todo lo que usted quiera, campañas, porque la dinámica del Congreso le impide a usted pasar el tiempo que usted necesitaría con sus familias. Y lo vas a vivir, senador, lo va a vivir. Lo va a vivir. Usted va a saber lo que es no poder estar con sus familias, con sus hijas, con su hija, que me dijo usted tenía una hija. Entonces no tiene nada que ver con la manutención y no tiene nada que ver. Pero cuando salen los medios a explicar lo que yo dije, no explicó los argumentos de fondo que yo presenté y que dije en primer lugar, que era... demos la discusión sobre el salario mínimo, que este tema sirva para dar la discusión sobre el salario mínimo, que hablemos de las coimas y del lobby que se presenta en el Congreso de la República y en tercer lugar,
que hablemos de la reducción de todos los altos cargos del Estado colombiano. Esa es la discusión de fondo. Lo demás fue sencillamente explicar lo que vivimos a una persona y en un espacio en el que yo tenía confianza, porque podía hablarle de esas cosas en privado, que hoy tengo que hacerlo en público, pero que yo pensé podía hacerlo en privado y que tal vez le iba a permitir a usted tener una mirada más integral y en términos de género, de lo que vivimos las mujeres. Por eso presenté 3 proyectos. El proyecto de ley de paridad, el proyecto de ley sobre violencia política contra las mujeres, que lo padecemos las mujeres de manera diferenciada y tenemos que discutirlo. Y yo estoy segura que en eso nos encontraremos mujeres que no tenemos una ideología similar, pero que compartimos en eso realidades. Realidades. Entonces, esta intervención no tiene el más mínimo sentido de atacar a nadie, sino de aclarar situaciones y de aclararle a la opinión pública y, por supuesto, la razón de mi molestia, porque era más sencillo que en medio de una comisión como esta, 5 colegas, me invitara, me mostrara el proyecto y yo, por supuesto, que lo firmaba. Le pedí, senador, compártame usted el proyecto de ley. Le di mi teléfono, usted me lo dio, yo lo leí y al otro día a las 7 de la mañana le respondí, lo firmo. Inmediatamente después, la historia fue otra. Entonces yo le agradecería, de verdad, senador, que así como tuvo usted la voluntad para agradecer o para rectificar o agradecer la rectificación del senador Gustavo Bolívar, usted lo hizo esta mañana, rectificar usted también conmigo. Porque creo, senador, que su actuación, por lo menos en su declaración, no fue justa con lo que yo quería decir y con lo que yo había expresado. Y eran de fondo, argumentos, no en contra del proyecto de ley, sino que creía importante en medio de esta discusión. Gracias. Senadora María José Pizarro, ya no sigamos llevando esto a lo personal. A mí no me encierren esa estrategia de machismo. El día que estuvimos en la reunión yo las escuché atentamente. De hecho, el presidente Roy pidió que me dejaran hablar porque pues ustedes estaban tomándose todo el tiempo. De hecho, pues su merced sabe muy bien que usted misma le pidió a Roy que no la interrumpiera. La invito para que escuche nuevamente la entrevista en la W. Yo no manipulé nada. A mí me llamaron a confirmar la información que supongo que alguno de ustedes le entregó a esa emisora. Yo no voy a manipular nada y en ningún momento he estado en una posición de atacarla. La invito para que construyamos juntos. ¿Listo, María José Pizarro? Senador Presidente, yo soy nuevo aquí y me pongo a mirar y la conclusión que saco para no alargar el tiempo es que todos tienen razón. Pero esos son consecuencias. ¿Y cuál es la causa? La causa, lo que yo veo, es que en todas las entidades del Estado, cuando hay reformas tributarias y las que han habido en el pasado, todos luchan por volver exentos algunos ingresos de los funcionarios públicos. Y termina en esto, en comparaciones odiosas que no las podemos que tener orar. JP tiene razón, allá la senadora Paloma, todos tienen razón. Eso se cura con un solo renglón, en mi concepto. Es en la próxima reforma tributaria que la van a hacer. Así yo tenga diferencias de hacer reformas tributarias para recoger plata, sin saber por qué vamos a recoger y por qué no alcanza la que hoy recogen. Eso es absurdo. En ninguna parte del mundo he visto que inventen recoger plata sin saber qué está pasando con los recaudos actuales. ¿Cuál es la eficiencia y la eficacia de lo que estamos recaudando? Es poner que todos los ingresos de todos los funcionarios públicos en la escala de retenciones es esta, independientemente de la asignación que hagan en el decreto, en la norma o en la ley. Si yo recibo 35 millones, no importa cómo sea, que me cobren por 35 de acuerdo con la escala, el 20, el 15, yo no sé cuánto, lo que determine, pero para todos igual. Y se acaba el tema. Pero para mí todos, JP, la senadora Paloma, María José, todos tienen razón. Porque todos tienen una óptica diferente, de acuerdo con las circunstancias que ellos ven de buena fe. Eso sería lo que yo le quería aportar. Señor presidente, es en la próxima reforma tributaria, usted como nuestro presidente, al menos yo pido que estudiemos eso. ¿Por qué otros tienen que pagar más retención en la fuente que yo? O que el componente de ingresos es diferente. Entonces, solamente pago por parte del sueldo, que son 10 millones o 12, no sé cuántos. ¿Por qué no pago por todo? Que es mucho. Entonces bajemos la tarifa. Porque es que los impuestos hay que venderlos. Usted no puede imponerle a la gente un impuesto totalmente impagable porque la gente se busca la manera de hacer elusiones y evasiones. Eso sería lo que yo le quería comentar aquí a los compañeros, a usted, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Rodolfo.